Bienvenidos a una nueva edición de Conectados con Legrand, este espacio en el que estamos conectados con especialistas del mundo eléctrico. Hoy vamos a estar con Frederick Orloff, ingeniero eléctrico perteneciente al mundo activo de la NFPA. Yo soy Edgardo Herrera, Product Manager de Legrand, así que damos la bienvenida a Frederick. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Edgardo, por permitirme participar con ustedes en este conversatorio acerca de transformadores. Hablaremos, obviamente, de algunos temas que son tabú en algunos casos y otros que claramente todos conocemos. Gracias por invitarme a participar. Mira, es un tema muy interesante. Todos queremos conocer mucho más de transformadores de media tensión. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poco, nos haces una introducción a este tema? Bueno, muy bien. Vamos a hablar de los transformadores que fabricamos en Legrand. Son transformadores de media a baja. Entonces, tenemos transformadores de media tensión a baja tensión. Y es básicamente lo que vamos a mencionar hoy. Un poco el ejercicio que tenemos que hacer es entender, y voy a empezar de una manera sencilla, hablar de por qué los transformadores. Bueno, cuando tenemos una subestación de generación eléctrica, tenemos que transportarla a los sitios de consumo. Esos sitios de consumo generalmente están lejos de los sitios donde generamos la electricidad. Y entonces lo que vamos a hacer es elevar el nivel de tensión para poderla transportar y obviamente no tener o compensar esas pérdidas que podamos tener en esa transmisión. Y cuando ya estemos cerca de los sitios de consumo, la volvemos a transformar nuevamente y luego lo llevaremos a los centros de distribución. Entonces, increíblemente la palabra transformador transforma. ¿Pero qué transforma? Efectivamente un dispositivo de estos. Transforma tensión, no transforma potencia, no transforma corriente, o podemos tener unos valores diferentes de corriente, pero lo que vamos a transformar son niveles de tensión. Y entonces empezaremos con un nivel de tensión baja, lo vamos a subir a uno alto, y después que tengamos uno alto, lo vamos a volver a bajar hasta que lleguemos a los centros de consumo. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista sencillo, técnico? Vamos a mirar esta imagen. Tenemos algo que se llama un primario y un secundario. Esta es tal vez una de las máquinas más sencillas desde el punto de vista eléctrico que se puedan manejar. Y no solamente más sencillas, sino también más eficientes dentro de los conceptos de las máquinas. Por ejemplo, podríamos hablar de un transformador que en esta sección que estoy señalando acá tiene un bobinado primario, ya lo miraremos un poco más adelante en la vida real, y al otro lado tenemos un bobinado secundario, y lo que va a pasar es que circula una corriente por el primario que me va a generar un campo magnético. Y ese campo magnético, cuando corte la línea de fuerza, va a inducir una corriente. Ese es básicamente el concepto de un transformador, ¿vale? Entonces tenemos un transformador que tiene un bobinado primario, un bobinado secundario. Esto nos lleva a poder manejar una serie de parámetros y factores que vamos a entender hoy y cómo nosotros en Legrand lo identificamos en una placa de un transformador para que las personas que son que conocen el tema puedan identificar fácilmente estos parámetros que están allí incluidos en esta placa. Entonces, apareció por allá, seguramente ustedes, los electricistas, los técnicos o las personas relacionadas con el campo eléctrico, pues oímos hablar alguna vez de la relación de transformación. Y entonces, cuando hablábamos de la relación de transformación, lo que hacíamos es que teníamos una tensión en el primario sobre una tensión en el secundario. Y eso nos da una relación de transformación. Bueno, eso lo vamos a aplicar en el desarrollo de un transformador. Y cuando ya teníamos esa relación de transformación, pues las potencias en el primario son iguales a la del secundario. Recordemos que un transformador va a transformar, es un nivel de tensión. La potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Y si hacemos esas simplificaciones y utilizamos esta fórmula, nos va a aparecer que también la relación de transformación es a la corriente del secundario como la corriente del primario. Y a un número de espiras del primario sobre un número del secundario. Por ahora,
lo que debemos tener en cuenta es que tenemos una relación de transformación. Pero ¿cómo vamos a usar eso nosotros en cada uno de los países donde estamos ubicados? Recordemos que la única diferencia que hay de un país a otro, y siempre lo digo en mis presentaciones, un amperio es igual en todo el mundo. Un amperio es igual en Rusia, un amperio es igual en China, un amperio es igual en México, un amperio es igual en Colombia, un amperio es igual en Santiago de Chile. Por eso nosotros tenemos una profesión universal. Por eso nosotros podemos hablar de estos temas en cualquier lugar del mundo. Tal vez lo que cambie sea el idioma, pero el amperio es el mismo. ¿Y qué otra cosa cambia? Los niveles de tensión. Entonces, mientras en unas regiones del mundo manejamos niveles de media tensión de 13,2 kilovoltios o de 11,4 o de lo que sea, también tenemos unos niveles de tensión diferentes en baja tensión. Mientras que en países como Estados Unidos se manejan 250 voltios entre líneas, en Colombia se manejan 240, 208, 120, en Chile se maneja 400, en Europa se maneja 400. Igual la corriente es la misma. Entonces, lo que se establece en una placa de un transformador, como les voy a mostrar ahorita, son esos parámetros justamente. Vamos a mirar la placa de un transformador. Y en esta placa estamos encontrando en la parte izquierda, que estoy aquí señalando, niveles de tensión. Por ejemplo, acá tenemos un nivel de tensión de 11,4 o un nivel de tensión de 13,2 o un nivel de tensión de 12,6, 11,4 kilovoltios o 13,2 kilovoltios o lo que corresponda. Y con esa relación de transformación que acabo de mostrar, con esa relación de número de espiras, también señalamos en la placa del transformador cuál es la corriente en el primario. Entonces, cuando yo tengo un transformador, voy a hacer este ejemplo sencillo, cuando tengo conectado, bueno, creo que en Chile se maneja 13,2, ¿verdad? Vamos que se maneja 13,2. Entonces tenemos 13,2 kilovoltios en el primario, lo que me está diciendo esta placa de este transformador, que es un transformador de 400 kVA, que la corriente en el primario es 17,5. Y pues eso lo sacamos, obviamente, con esas fórmulas que acabo de mostrar inicialmente. Y cuando haga una análisis, vamos a volver a una presentación, permítanme, paso aquí a esta otra imagen. Cuando hago un desarrollo para 11,4, fíjense que la corriente en el primario fue 20,3 amperios, pero la corriente en el secundario es 502 amperios. Pero si miro qué pasaría, por ejemplo, en Chile, entonces vamos a la siguiente presentación, encontramos que tenemos ahora 13,2 kilovoltios, la corriente en el primario es 17,5, pero la tensión en el secundario sigue siendo 502, o con cualquier tensión que hagamos, ¿vale? Y eso nos va a permitir establecer para cualquier lugar del mundo que tenemos unos parámetros independientemente de la tensión en el primario, independientemente de la tensión en el secundario, vamos a tener unos valores que son similares. O sea, si un transformador es de 11,4 o 13,2 en el primario, pero la tensión en el secundario es 460 voltios, pues siempre voy a tener ese mismo valor, que es el que nosotros siempre escribimos en las placas, porque un fabricante no puede trabajar con datos que no sean verificados, ¿vale? Entonces ya tenemos que con esa relación de transformación podemos encontrar cuál va a ser la corriente en el primario, cuál va a ser la corriente en el secundario. Y obviamente si seguimos mirando, más adelante les cuento cómo ustedes, todos los que están conectados hoy, pueden descargar este catálogo, ¿de acuerdo?, de nuestras páginas de Legrand, para que puedan corroborar estas informaciones que estamos manejando actualmente. Y entonces es la forma sencilla de hablar por ahora de un transformador. Un parámetro importante que no se puede olvidar para lo que siga más adelante, que es ese flujo luminoso, ese flujo magnético que se genera cuando inyectamos una corriente en el primario para asimismo tener una tensión en el secundario. Perfecto. Frederick, mira, ya hemos hablado un poco de la parte matemática, la parte de cómo hacer los cálculos, pero nos gustaría aterrizar un poco en cuáles son las principales diferencias entre algunos tipos de transformadores que tenemos, por ejemplo, el tradicional transformador en aceite y los transformadores en resina o transformadores secos. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que un transformador, independientemente de que sea en aceite o que sea seco, pues va a ser exactamente la misma función. Un transformador de 630 kVA o de 400 kVA será igual
si es en aceite o si es seco, ¿vale? Y en seco, como veremos, tenemos dos clasificaciones, unos transformadores secos en resina o secos al aire. Pero un transformador en aceite tiene, desde el punto de vista constructivo, otros elementos que son que tenemos que hacer una obra civil. Por ejemplo, un transformador en aceite requiere una bóveda. Y esa bóveda, dependiendo de la norma, voy a hablar de normas locales y normas internacionales, esa bóveda debe tener una resistencia al fuego de 1 hora o 3 horas, ¿vale? 3 horas dice la norma NFPA, o 1 hora si ponemos sprinkler o cosas de ese estilo. Hay que tener entonces una bóveda, se llama, o se acostumbra a llamar bóveda, porque el transformador en aceite tiene un elemento que es combustible y explota, y al explotar pues mata gente. Un transformador seco, en cambio, no requiere bóveda. Un transformador seco se puede instalar en una celda, lo llamamos. Vamos a mirar por acá. Se me agrandó la pantalla. Permítame un segundito. Bueno, se me perdió la pantalla. Aquí me ayuda Salvador un poquito a ajustar. Gracias. Gracias. Entonces, voy a mostrar esta imagen de un transformador en aceite. Entonces requiere una bóveda, ¿vale? Porque puede explotar. Y así como requiere una bóveda, requiere una puerta cortafuego. Por la misma razón, porque explota. Cuando yo utilizo un transformador seco, pues no necesito una bóveda, necesito algo que se llama una celda, ¿vale? Que son unas latas, para evitar que alguien que no sea experto pueda tocarlo, o inclusive se puede instalar sin utilizar celdas, basta con una malla eslabonada o algo para evitar que personas que no sean calificadas puedan llegar a tener acceso a partes energizadas. Pero diríamos que una de las principales diferencias entre un transformador en aceite y un transformador seco es justamente ese elemento de construcción. Entonces, esa es la primera característica, que para un transformador seco, obvio, depende de los niveles de tensión, porque ahorita alguien me va a decir que si es de más de 34,5 kilovoltios, sí necesita bóveda, y es cierto. Pero digamos que hasta 34,5 kilovoltios, pues no requieren bóveda, haciendo la comparación entre uno en aceite y uno seco. Segundo, entonces aparte de la bóveda, la puerta cortafuego, también requiere un cárcamo o un foso o un dique, por si el aceite se derrama, pues debo tener la forma de contenerlo, porque podría ser peligroso para que llegue a otros sitios y también pueda disipar o generar un incendio. Otra razón es el mantenimiento. Un transformador en aceite requiere un mantenimiento constante. Hay que cambiar el aceite. Cada fabricante nos dirá cada cuánto tengo que hacerlo. Y un transformador seco, pues es libre de mantenimiento. Libre de mantenimiento, no de inspección. Igual a si entra un gato y se electrocuta, hay que ir a sacarlo, ¿vale? En cualquiera de los dos transformadores. Pero el transformador seco es libre de mantenimiento, no de inspección, pero sí es libre de mantenimiento. Y aquí entraremos a hablar después algo que tiene que ver con el medio ambiente, porque ¿qué hacemos con el aceite cuando lo sacamos? Tendremos que, bueno, depositarlo en alguna parte, reciclarlo, qué sé yo. Un transformador seco no tiene esos problemas. Y finalmente, tal vez el punto más importante de todos, tiene que ver con la eficiencia energética, las pérdidas en vacío y todo lo demás, que mencionaremos un poco más adelante en este mismo conversatorio. Entonces, si uno comparara vis a vis un transformador en aceite contra un transformador seco, va a encontrar que el transformador en aceite, digamos que los dos, que el transformador en aceite puede ser más económico, puede costar 100 unidades, y el transformador seco de la misma potencia puede costar 140 unidades. Pero el transformador en aceite hay que hacerle una obra civil, hay que comprar una puerta cortafuego, hay que ponerle un dique, hay que hacerle mantenimiento. Finalmente, el transformador en aceite puede costar 200 unidades, mientras que el otro sigue costando las mismas 140 unidades, como para tener presente. Aunque ahorita vamos a precisar seguramente más adelante algunos otros conceptos con respecto a esas posibles diferencias. Bueno, muy interesante, no solamente el costo inicial marca la diferencia.
Ahora, Frederick, me gustaría profundizar un poco en algunos detalles. Han llegado muchas consultas en las que nos preguntan por las diferentes clases, por ejemplo, clase F o clase H que aparece en la placa característica de los transformadores. ¿Qué nos podrías comentar Oh, de eso? muy bien. Básicamente, cuando hablamos de las clasificaciones que también están escritas justamente en la placa del transformador. Fíjese cómo un buen fabricante pues tiene que darnos información, aparte de tener sus catálogos donde está toda esta información. Pero aquí nos están diciendo que es un transformador clase F. Bueno, y eso pues no me dice nada si no tengo por lo menos los conceptos claros. Entonces, hay cierta clasificación, tanto de la IEC, como en este caso estamos manejando la IEC, o como normas NEMA, que nos dice, oiga, clasifiquemos las temperaturas de los transformadores. Un transformador, tal vez el único parámetro que siempre tendremos que controlar en los transformadores es su temperatura. Ya tenemos claro que podemos hacer transformaciones de tensión, que podemos tener diferentes valores de corriente, pero el tema de la temperatura es fundamental. Si un transformador se sobrecalienta, se daña o pierde su vida útil. Y entonces lo que tenemos que hacer es mirar hasta dónde podemos exceder esas temperaturas. Un transformador funciona muy bien, si está cercano a sus valores de potencia. O sea, si estoy trabajando con un transformador más allá del 80% de su capacidad de carga, es más eficiente que si lo tengo trabajando al 50%. Pero un transformador también está diseñado para que en determinados momentos pueda soportar un exceso de carga. Por ejemplo, esos famosos picos de tensión, cuando prendemos motores, etcétera, pues el transformador debe permitirnos poderlo sobrecargar, no permanentemente, pero durante cierto tiempo. Y ese sobrecargar lo que hace es que aumenta la temperatura del transformador. Y si aumenta la temperatura del transformador, el transformador empieza a deteriorarse, ¿vale? Entonces, en un transformador, lo que vamos a mirar ahora son que existe una tabla que nos habla de diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos acá, en esta tabla que viene de diferentes parámetros normativos, no vamos a entrar hoy en datos, un transformador está dimensionado para trabajar a una temperatura ambiente de 40 grados Celsius. Esa es la base de todos los transformadores. 40 grados Celsius, temperatura ambiente. Y un transformador también está diseñado por parte de los fabricantes, en este caso Legrand, para que pueda soportar una temperatura entre 15 grados. O sea que estamos hablando de 40 más 15 grados Celsius, 55. Y aquí todos los transformadores. De ahí para allá empezamos a hablar cuál es esa sobretemperatura que podría tener un transformador. Entonces partimos de la base de 40, temperatura ambiente, más 15 grados, que puede soportar cualquier tipo de transformador. Y de aquí para allá, el transformador puede tener un incremento de temperatura de 100 grados Celsius. Y entonces estamos hablando 40 más 15, 55 más 100 grados que puede soportar este transformador, me daría 155 grados. Y cuando un transformador es capaz de soportar hasta 155 grados es porque se ha dimensionado un aislamiento para que soporte esas temperaturas. Y a ese transformador se le llama clase F. Un clase H, por ejemplo, que es un transformador tipo abierto, también seco, es un transformador que tiene los mismos 40 grados Celsius, 15 grados por encima de los 40, y puede tener un incremento de temperatura hasta 125 grados Celsius. De tal manera que un transformador clase H soportaría hasta 180 grados, ¿vale? Entonces, para centrarnos un poco en el transformador de Legrand, los transformadores en resina de Legrand son clase F. O sea, podemos trabajarlos con temperaturas hasta 155 grados Celsius. Ahora, habrá que mirar si permanentemente, durante cuánto tiempo, si vamos a poner alarmas, que de hecho las tenemos, ¿vale? Para que al colocar al interior de las bobinas, poder controlar esas temperaturas y con ciertas alarmas hacer dos cosas. Una, desconectar el transformador. Dos, refrigerar el transformador poniéndole alguna ventiladora. Aquí en esta imagen, aprovecho que estamos acá para mirar, este es un transformador en aceite, el primero que vemos allá, y este que sigue es un transformador seco pero abierto.
De pronto la pregunta, antes de que tú me la hagas, permíteme adelantarme, transformador seco al aire y un transformador en resina. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, el transformador al aire es que se le ven las bobinas, están en contacto directo con el medio ambiente, mientras que un transformador en resina están cubiertos justamente con una resina, de la cual hablaremos también de pronto en la próxima sesión. Pero igual no puedo ponerle la mano a ninguno de los dos, no porque el transformador en resina tenga cubiertos sus bobinados en resina, le voy a poner la mano que igual me voy a electrocutar. Pero un transformador al aire, fíjense que soporta más temperatura, por eso se habla de clase H, pero tiene unos inconvenientes que no los tiene el de resina, y es que como están expuestas sus bobinas al aire, entonces vamos a tener que la polución, la contaminación del aire puede irme cortocircuitando esas espiras, generando una tensión disruptiva entre las bobinas y seguramente la vida útil de un transformador al aire es mucho menor que la de un transformador en resina. A propósito de vida útil, porque oiga, ¿y cuánto dura un transformador? Bueno, de pronto la respuesta más sencilla que podría dar es que un transformador dura hasta que se acaba. Esa es la respuesta, parece que no es muy buena, pero diríamos que llevamos fabricando transformadores en Zucchini desde el año 55, o sea que llevamos más de 70 años y todavía no he visto el primer transformador que se haga un reemplazo, ¿vale? Claro, los que trabajamos en mantenimiento debemos pues estar haciendo y verificando justamente que se estén cumpliendo algunas condiciones, pero diríamos que solamente se cambian los transformadores cuando aumentamos carga en una instalación. Entonces, por lo pronto, esa es clase F, clase H que me preguntaste inicialmente. Sí, bueno, eso deja claro que es justamente una de las cosas que ayuda a prolongar la vida útil de un transformador. Otra cosa que te quería preguntar, aprovechando la instancia, es cuáles son las condiciones, ya sean especiales o normales, de instalación de este tipo de maquinaria. Bueno, esa es una excelente pregunta y que debemos tener en cuenta siempre que hagamos un diseño. Bueno, aquí tengo que decir, cuando hacemos diseños eléctricos, y lo repito siempre también en mis presentaciones, debemos tener en cuenta básicamente 3 puntos a considerar. El primero es el tipo de obra, el tipo de instalación, que los define claramente la NFPA 101, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de instalación? Que básicamente son 12, no los vamos a mencionar acá, pero digamos, cuando empiezo a hacer un diseño, tengo que saber si lo voy a hacer para un edificio de oficinas, o para un centro comercial, o para un hospital, o para una industria alimenticia, o para una industria que tiene elementos corrosivos, o para una universidad. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando vamos a entrar a hacer un diseño, es determinar el tipo de instalación que debemos manejar. Lo define perfectamente la NFPA 101. Segundo, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Porque no es lo mismo hacer un diseño para un proyecto de 500 metros cuadrados que para hacer uno de 50,000 metros cuadrados. Y tercero, ¿dónde está ubicado? Y ese dónde está ubicado ese proyecto va a definir muchas cosas en lo que tiene que ver con el diseño. No es lo mismo diseñar para un sitio que está a 3,000 metros de altura que para uno que está a nivel de la playa. No es lo mismo diseñar en un sitio donde hay estaciones, donde tenemos temperaturas por debajo de menos 20 grados Celsius, que trabajar en un sitio donde no hay estaciones, como por ejemplo en Colombia, Ecuador, Venezuela, que es clima tropical, donde no tenemos temperaturas extremas. A Chile, que sí tenemos en algunas regiones temperaturas extremas por debajo de los 20 grados Celsius en algunas ocasiones. Cuando uno tiene esos 3 conceptos, entonces se va a buscar un fabricante que nos permita decir, este transformador, este equipo, esta subestación, esta UPS, este conductor puede operar en ciertas condiciones. Entonces, aparte de los 3 tipos que ya mencioné, siempre lo digo también, antes de diseñar hay que casarse con un fabricante. Yo no puedo diseñar sin marcas. Es un error muy común hoy decir que no se puede diseñar con marcas, que está prohibido. Ya el mundo va cambiando. Hoy tengo que diseñar con marcas. Y lo vamos a ver seguramente más adelante cuando hablemos del factor K de un transformador. Yo tengo que diseñar con marcas. Yo no puedo decir, hice este diseño para que usted después ponga la marca que quiera, porque resulta que la marca que quiera
de pronto no cumple con las condiciones que estoy necesitando para cada proyecto. Entonces, en ese punto y en ese aspecto vamos a mirar acá, en esta, ahorita yo busco por acá una imagen, por acá. En esta imagen me dice, oiga, los transformadores clase F, que ya tenemos claro que es un clase F, además de ser clase F, se le realizan ciertas pruebas. Y entonces dentro de esas pruebas hablamos de unas pruebas ambientales, unas climáticas y unas pruebas de fuego. ¿Qué es una prueba ambiental? Una prueba ambiental es que el transformador lo puedo instalar, o para instalarlo tengo que ponerle una cubierta de tal manera que esté en un ambiente limpio, en un ambiente interior, ojalá con un ambiente controlado, con una temperatura de 20 grados Celsius. Bueno, y entonces tendré que trabajar en esas condiciones ese transformador. Un transformador E1, entonces para ese que trabaja en condiciones muy especiales, la niña bonita, entonces buscaremos un E0. Un E1 soporta poca contaminación, ¿vale? Si hay polvo, si es en una cementera, por ejemplo, o en un sitio, campo de arroz, o donde tenemos que procesar trigos, pues entonces tenemos contaminaciones, pues entonces utilizaremos un E1. Y un transformador E2 es un transformador que puede resistir contaminación, que puede resistir polvos, que puede resistir, en cualquier ambiente lo puedo instalar, ¿vale? Entonces, diríamos que si me preguntan, oiga, necesito un transformador que soporte polvo o contaminación intensa, entonces yo digo, pues cómprese un E2, ¿vale? Esta es una clasificación también internacional. Ahora, si estamos hablando de condiciones extremas, por ejemplo, no solamente durante el almacenaje del transformador o el transporte de un transformador, sino en condiciones de operación, ¿vale? Un transformador que está con la clasificación C1 puede trabajar entre en tensiones normales hasta menos 5 grados Celsius. Pero ya cuando estamos a temperaturas de menos 25 grados Celsius, no va a operar en las condiciones que quisiéramos que operara, ¿vale? Mientras que un transformador C2 puede operar con condiciones extremas. Entonces, hasta ahora que estamos viendo que si voy a seleccionar un transformador, voy a seleccionar un transformador clase F de 400 kVA, tensión 13.2 a 400 voltios, que tenga una corriente de tanto en el secundario, que pueda sacar corriente hasta tanto. Y ahora lo vamos a seleccionar, que sea un transformador E2C2. Y finalmente, resistencia al fuego. Un transformador F0 no resiste fuego. Fin de la transmisión. Y un transformador F1 está diseñado para soportar esas condiciones climáticas. Y también lo escribamos en la placa. Si uno mira la placa, va a encontrar aquí en esta parte que encontramos este transformador, que ya estamos conociendo la placa, identificándola, es un transformador E2, C2, F1. Y si recordamos que es E2, C2, F1, pues el mejor transformador es un transformador que tiene las características E2, C2, F1. Tengo que decir que Legrand, todos sus transformadores, los tiene clasificados, clase ambiental E2, lo que tiene que ver con los temas de temperaturas C2 y el comportamiento al fuego F1. Y todo por el mismo precio. No tenemos más que decir. Así es. Vale. Todo incluido. Todo incluido. Todo incluido. Frederick, bueno, nos ha quedado muy claro todos estos conceptos que muchas veces están un poco por el aire, parecieran ser temas técnicos muy lejanos. Aquí, de manera muy simple, has clarificado. Agradecemos mucho tu presentación. Dejamos a toda la gente invitado al próximo conversatorio, porque ya dejaste adelantado algunos puntos, como el factor K, cómo se comportan nuestros transformadores en el impacto al medio ambiente, así que te damos las gracias y dejamos a todos invitados al próximo conversatorio en este espacio. Bueno, muchas gracias, Edgardo, con mucho gusto, aquí estaremos y espero que nos acompañen para la próxima sesión y sacar buenas conclusiones con respecto a los transformadores. Muchas gracias a todos. Hasta luego.